Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como ustedes saben, toda la semana tenemos un estudio sobre Dios mediante, y más que hoy nos toca tocar este tema de la providencia de Dios. Dentro de su providencia, cuando Él nos da la oportunidad, nosotros los aprovechamos a hacer un estudio. Y en el día de hoy vamos a hacer el estudio ¿qué es la providencia de Dios? ¿Qué es lo que abarca la providencia de Dios? En esta ocasión he decidido dividirlo en tres temas para tocar ahí dentro del mismo estudio. Vamos a ver un poco sobre eso. En esta ocasión nos acompaña la hermana Diana, si querés saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Y la hermana Carolina, si querés saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de entrada porque siempre me olvido. Yo estoy leyendo el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collin, ustedes saben, y ustedes tienen una copia del Catecismo de Heidelberg. Ya saben, o sea, todo como he dicho siempre, de nuestro catecismo proviene un poco casi todo de ese Catecismo de Heidelberg, solo que tiene en algunas partes, vamos a decir, cambiado respecto al bautismo, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo expliqué muchas veces. Bueno, vamos a empezar, dicho todo esto. No sé si querés leer vos, que vos tenés la copia, fuerte y claro. ¿Qué es la providencia de Dios? La respuesta que dice. Dice, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano, sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y en fin, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. Así es. A ver qué dice esta traducción, gracias. Dice así. ¿Qué es la providencia de Dios? Dice en respuesta. Yo estoy leyendo el catecismo de Hércules Collins, ¿no? Es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna con su mano, por así decirlo, el cielo y la tierra y todas las criaturas que en ellos hay, de manera que lo que crece en la tierra, así como la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, en pocas palabras, nada sucede inconsistentemente ni al azar, sino por su consejo y voluntad paternales. Aquellos que nos han acompañado, ustedes, bueno, sí, están acá, pero sobre la providencia de Dios, o de la divina providencia de Dios, que en el capítulo número 5 de nuestra confesión de 1689, saben que ya lo he dado un poco más extensamente. En este estudio breve no nos va a dar tiempo de ampliar. En el canal de Predica tienen una parte, una sección, no me acuerdo cómo se llama, que dice de Prile, no sé cómo se llama, no sé cómo se dirá. ¿Cómo? Los playlists. ¿Lo podés decir bien? Porque a mí no me sale. Playlist, la lista. En la lista, bueno, en esa parte van a encontrar una parte que la hermana Carolina pone donde están toda la confesión. Ahí está de la providencia de Dios, con otro nombre. También ahí en esa parte donde está la lista, no sé por qué lo ponen en inglés, porque si tenemos en YouTube, podemos decir la La lista de lista. la reproducción se llama. Sí, pero ahí aparece así de. Como playlist, Sí, pero bueno, no entiendo por qué es así, pero lo pone. Ahí van a encontrar también, creo que 96 estudios del Catecismo Menor de Bautista Nuestro. También está de la providencia de Dios. Pero esto es el Catecismo Ortodoxo. Así que tienen bastante, si quieren ir a visitar un poco, mirar y deleitarse un poco sobre esta materia de la divina providencia de Dios. Yo voy a hacer un poco de todo con lo que tengo. Y voy a empezar de entrada con una definición del catecismo de Spurgeon. No sé si lo escribió Spurgeon, pero yo lo tengo como de Spurgeon. Catecismo menor de Spurgeon. En la pregunta número 11 dice así. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios?
Y la respuesta en ese catecismo dice, las obras de providencia de Dios son sus más santas, Salmo 145, 17, sabias, Isaías 28, 29, y poderosas, Hebreo 1, 3, preservando su soberanía sobre todas sus criaturas y todas las creaciones de ellas. Bueno, en este estudio, o sea, vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si se acuerdan ustedes, voy a probar un poco su mente, el estudio anterior. No. De De la... creación. Vamos buscando los machetes. ¿Qué dicen los De machetes? la creación. De la De la creación. creación. Muy bien, de la creación. Entonces, ahora tenemos que... Esto es como esos estudios que vamos en hebreo, que vamos haciendo así. Bueno, algo así. El catecismo está unido así. No es que uno escribió, vamos a ver qué es esto, qué es aquello. No, tiene un orden, ¿sí? Entonces, si el estudio anterior que vimos, que es de la creación, bueno, de la divina providencia, le seguiría en este orden. Ahora, ¿por qué dicen eso? Bueno, porque si Dios creó las cosas, entonces Dios creó las cosas siguiendo en el orden de la creación. Y se fue. No, tenemos que ver que Dios creó todas las cosas y no las dejó, escuche, ahora voy a refrescar un poco sus memorias, al azar. Las cosas suceden por un destino. Veo que las personas dicen, fue un destino que nos encontráramos. No, no hay, vamos a decir, casualidad, hay causalidad. Y eso es lo que abarca la divina providencia. Lo vamos a ver en tres partes acá. Pero es que Dios está gobernando todo y lleva, en fin y a cabo, todo lo que, vamos a decir, él ha decretado, porque la divina providencia, ustedes saben si tiene su confesión de 1689, saben que esto está unido con ¿qué? Con la soberanía de Dios, capítulo número 3 de la confesión. Entonces, Dios no lo dejó al simple azar o al destino, para que, vamos a ver qué sucede, que se arreglen como puedan. No, no. Dios está gobernando todo. Todo lo que subsiste, vamos a ver que Él lo está sosteniendo. Y sosteniendo no significa, que como se dice, sosteneme esto mientras yo voy a buscar, no sé, una herramienta. No, sostener es dirigir. O sea, sostener es eso. O redirigir hacia un plan determinado. Entonces, miren, amados, yo no sé ustedes, pero cuando suceden cosas, lo único que yo podía correr es la soberanía de Dios y la divina providencia. No entiendo qué pasa o por qué pasan las cosas. Lo único que yo siempre corro así, digo, usted está en control, ¿no? Le digo, ¿usted sabe lo que está pasando? Porque eso es lo que a mí solamente me libera de las tensiones y siempre, de que yo he aprendido esta materia, soberanía de Dios y providencia de Dios, yo sé que nada se le escapa. Es más, digo, es más, usted lo decretó. No entiendo por qué, pero tiene un fin. Fue como usted mandó a su hijo amado para que muriera por nuestros pecados. ¿Por qué? No entiendo por qué. O por qué no solucionó así las cosas del pecado y ya está. Entonces yo entiendo que cada cosa tiene un propósito. Entonces vamos a ver un poco esta divina providencia. Vamos a ver cómo Él sostiene todas las cosas. O sea, vamos a decir esta divina providencia es como Él, en su soberanía, como Él administra esa soberanía, ¿sí? O como lleva a cabo por medio de su poder en toda la creación. Fíjese en la misma respuesta que leyó la hermana. ¿Qué dice que es la divina providencia? ¿Qué dice la respuesta? Es el poder omnipotente y omnipresente. Omnipotente, ustedes saben que todo lo puede, y omnipresente que está en todo lugar. No hay lugar en la providencia de Dios que no esté, tanto impío como sus hijos, Él está presente, ¿sí? Y todo lo puede, y gobierna y todo lo sostiene, o sea, o lo dirige, y Él gobierna todas las cosas. No es que acá está Satanás controlando las cosas, no es que es el pecado que está controlando, no, Él tiene el control de todas las cosas. Aunque Satanás y el pecado, vamos a decir, están actuando, pero no lo hacen, vamos a decir, porque Dios, vamos a decir, no dice, ay, no puedo hacer nada, en este territorio no me puedo meter porque está Satanás y el pecado acá. No es así, amados. Todo está, vamos a decir, bajo el gobierno de Dios. Entonces Él está administrando todo. No es que dejó las cosas y se fue así. No, no es así, amados. Entonces es en su poder que Él gobierna todas las cosas. Y ya lo vimos ahí, lo repetí lo que ya se leyó al principio.
¿Cómo lo hace? Bueno, por el poder que Él tiene, por su divino poder y omnipresente en todo lugar. Ahora, ¿eso qué es? Es como Él lleva a cabo, si quiere decir, ejercita su voluntad. Ahora vamos a haber dicho esta pequeña introducción, vamos a ver tres aspectos que consisten en esta divina providencia, ¿sí? Ahora y después dentro de un rato, si me da tiempo, voy a tocar algunas cosas de la confesión, pero si ustedes quieren ir al canal pueden hacerlo ahí porque lo van a encontrar un poco más amplio y más claro que lo que tengo yo acá, ¿sí? Pero vamos a empezar entonces sobre, después de esta definición, que es, primero y principal, si quieren anotar, vamos a ver el punto número 1, la preservación. El 2, la concurrencia. 3, el gobierno. ¿Sí? Entonces vamos con el primero, que es todo esto entra de esta definición de la providencia de Dios. ¿Sí? Yo hace mucho creo que di una definición de la providencia de Dios. ¿Se acuerda que di como Dios lleva a cabo lo que Él decretó? Algo así. Sí, ahora vamos a ampliar un Es poco como más. lleva a cabo todas las cosas que él mismo decretó. Exactamente, sí, Él las decretó. Y la divina providencia nos va a mostrar un poquito cómo lo hace, para que podamos entender, aunque para algunos quizás no resulta tan claro esto, pero vamos a poder entender. Y primero y principal es que Dios preserva las cosas. O sea, y preservar, no hablamos cuando hablamos de ¿vio esos alimentos que se compran? Dice, tiene preservantes. O sea, conservantes, ¿cómo le dicen? Para que no se pase, no tiene que ver tanto con esa preservación, sino tiene que ver más ¿Con el cuidado? con el cuidado que él tiene, porque él hizo todas las cosas, no es que las dejó y se va. O sea, como que creó una casa, vio y la alquila, la persona se va. De alguna No, manera como que es responsable sí, de lo mismo sí, que a hizo. pesar de que está el pecado, pero ¿por qué? Porque si no él hiciera esa preservación, le puedo decir, no sé, hace cientos, miles de años que esta Ya humanidad no no existiría. existiría. Ajá. Entonces sigue preservándola o cuidándola, gobernando, que vamos a ver dentro de un rato. ¿Eh? Entonces vamos a ver la preservación. Es eso, como él sostiene la creación. Fíjese que es la providencia de Dios, es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual que él hace. Bueno, él dice, este catecismo, él sostiene. Entonces vamos a ver primero que él sostiene la creación. Ahora, que dentro de la creación que vemos, bueno, todo lo que él ha creado. Y ahí entramos nosotros. Nosotros más que... Él cuida, escuche, él sostiene, aunque usted no lo crea, tanto al impío como al pío, o sea, como a sus hijos, ¿sí? Todos sostiene la creación. ¿Por qué? Porque acuérdense en una parte que dice Pablo, él dice que por él subsistimos. Amado, usted podrá decir, bueno, yo subsisto porque trabajo, porque si yo no me levanto nadie va a hacer las cosas por mí. Entonces si yo no me esfuerzo, no, amados, él es, aunque nosotros somos responsables, él está atrás de todo, ¿sí? Entonces, él hace como él quiere con cada uno, ¿sí? Así dice Nehemías 9:6. Entonces, si alguno quiere leer un texto, puede hacerlo, si no, si tiene, si no, yo le doy para leer. El Salmo 145, versículo 14 al 17 dice, sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué buena definición de la providencia de Dios en todos sus Ese lo aspectos. tengo, ese lo En tengo todos acá. sus aspectos. Fíjese, sostiene al que se cae, como la otra vez vimos en hebreo, da el alimento a cada uno. Ese salmo lo mismo la otra vez, me Ujú. acuerdo. Y sí, es así. ¿Alguien quiere leer Colosenses 1, versículo 17? Que está hablando ahí. Tengo otro salmo, Salmo 107.9, si quieres leer, o 104. Salmo 107. Si no, Colosenses 1:17. Estamos viendo entonces, mientras buscan los textos, estamos viendo la divina providencia, estamos viendo cómo Dios preserva las cosas. Hasta Salmo acá. 107 para... Salmo 107, versículo 9. Ok. Tengo acá con los dos. Bueno, uno de Sí, primero. los Colosenses. Primero era 1:17. Sí, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está. Entonces, está hablando del Señor Jesucristo en el versículo 16, el 15 y 16. Y entonces, fíjese que por medio de Él,
incluso vamos a ver que el Señor Jesucristo está reinando, todas las cosas subsisten, incluso Él nos cuida a nosotros. Entonces debemos tener en cuenta, mire qué palabra de consolación para nosotros como sus hijos. El Salmo 100 número 7, versículo 9. 107:9 dice, porque sació el alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Ahí está. Ahí vemos entonces el cuidado de Dios. Tenía otro texto más ahí del Salmo 104, versículo 1. Pero bueno, déjame ir nomás porque si no, no vamos a terminar más, amados. Si tiene algún texto sobre eso, lo leemos. Pero si no, vamos a seguir con el punto número 2. ¿De qué es? Escuche, vimos entonces tenemos 3 puntos para considerar. Vimos de la providencia de Dios, la preservación, ¿sí? Como Dios preserva, como Dios cuida todas las cosas. No es que surgen al divino azar y ya está. O Dios le dio la cuerda al mundo y qué sé, cada uno. No. Dios se sigue al cuidado, a pesar que está el pecado, ¿sí? Ahora dentro de un rato vamos a ver algo que, aunque Dios no es el autor del mal, Dios no, aunque Dios está gobernando dentro de todo, porque ahora tengo que entrar en un tema que quizás no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez, cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de algo que entra dentro de esta materia que se llama la concurrencia de Dios. Cuando Dios, vamos a ver cómo puedo explicarlo, como Dios opera eh, dentro de la creación de la humanidad, pero sin violar su libre albedrío. Nosotros somos agentes morales o agentes libres. Cada uno ustedes toma la decisión. Yo dije, vamos a hacer un estudio. Ah, quiero ir. Bueno, sí, no quiero ir. No, vas a ir de nuevo para allá. Sí, me levanto contra el pecado y voy. ¿Quién tomó la decisión? Usted tomó la decisión. Nadie fue acá que le fue a decir, mire, bueno, somos agentes morales, tomó la decisión que voy a estudiar, aquello, voy a este trabajo, no, esto me quita tiempo. Usted toma decisiones, ¿sí? Bueno, vamos a ver que en la concurrencia de Dios, incluso Dios opera dentro de nuestras propias voluntades, sin violar nuestro propio albedrío, aunque usted no lo crea. El problema es acá que vamos a ver, que ya lo expliqué muchas veces cuando hablé de este tema de la divina providencia, es que Dios lo hace sin violar nuestro libre albedrío. Cada uno hace lo que bien quiere. Ahora el asunto es que si usted es una nueva creación y su voluntad, vamos a decir, si usted fue regenerado, tiene una nueva voluntad y esa voluntad va a estar dirigida por Dios. El impío va a hacer lo que quiere. Y Dios va a seguir siendo quien es sin ser el autor del pecado, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquitito después de esta breve explicación de la concurrencia de Dios, que es importante entenderlo, ¿sí? Concurrencia. Entonces, a diferencia de lo que tuvimos el primer punto, vimos de la preservación, la concurrencia está relacionada también con la creación de Dios, ¿sí? O sea, nosotros. Escuche, incluso la divina providencia de Dios no solamente con nosotros está, sino que incluso también puede hacerlo con los animales. Lo vimos en una parte cuando David deja ahí unas vacas y esos animalitos se van para un lado. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas, de cada cosa que Él ha creado. Si Él quiere decir que el mar se abra en dos cuando su pueblo está queriendo ir para un lado, lo hace. Si Dios quiere frenar el sol, lo hace. Entonces Dios controla toda la creación, no solamente nosotros. ¿Sí? Todo lo va haciendo para llevar hacia un plan que Él tiene preestablecido. Entonces, cuando hablamos de esta concurrencia que entra dentro de la divina providencia, Dios actúa, pero fíjese, como estaba diciendo, actúa dentro de nuestra voluntad, pero sin violar nuestra propia voluntad. O sea, nosotros no somos robots. O sea, Dios nos hizo con un libre albedrío. Es como Reformado está diciendo esto, sí. Dios nos hizo con un libre albedrío. Nosotros, que yo he explicado cuando hablé del libre albedrío, hay 4 puntos, ¿sí? El primero, que fue creado Adán perfecto para obedecer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero con la libertad de poder sí que tomar decisiones. Sabemos que él pecó. Después, el segundo, ¿cuál es? Bueno, después de la caída solamente toma decisiones de acuerdo a bien le place el hombre. Este es el estado pecaminoso.
¿sí? Entonces toma libertades de acuerdo a bien el place. Pecar es solamente pecar. Y acá estamos nosotros. Acá tenemos libertad nosotros, libre albedrío. Pero nuestro libre albedrío, como decía Jonathan Edwards, ahora nuestra libertad fue abierta, pero para que nuestra mente o nuestra libertad en Cristo podamos tener decisiones para obedecer a Dios sujeto a la palabra que gobierna nuestra mente, nuestros corazones. Entonces Él nos gobierna, vamos a decir de alguna forma en la concurrencia, nuestras mentes. Entonces cada cosa que dijo, no, esto, aquello, entonces somos gobernados. Acuérdense el tercer punto del libre albedrío. Pero lo que sucede es que todavía el resto del pecado está dentro de nosotros. Y aunque la voluntad nuestra está, sabemos lo que es bueno, agradable y perfecto, el pecado todavía hay esa lucha entre el espíritu y la carne. En este tercer estado de libre albedrío estamos. Y entonces está cuando caemos en el pecado. Pero él, incluso esto, Dios lo dirige. O sea, no sé cómo lo sucede, solamente que Dios dirige esto y lo hace para llevar un fin determinado. Y Él no es el autor del pecado, para aclarar. ¿Sí? Y el último estado de libre albedrío es cuando ya no va a estar más el pecado, vamos a decir lo que esperamos todo, el estado de gloria. ¿Sí? Pero acá estamos en el estado de concurrencia, donde Dios actúa. ¿En qué? Junto con el conjunto de las decisiones voluntarias de nosotros. Ahora escuche, Dios cuando hace esto lo hace, lo hace con sus hijos, ¿sí? Y también lo hace con los inconversos, ¿sí? Con sus hijos puede hacer, vamos a decir, ejemplo, vamos a decir de acá de José. Lo hace con José. ¿Se acuerdan que dice que no sé si quieren ver alguno, José 50-20 o José creo que... Génesis. Perdón, José, sí, Génesis. Ahora vamos dentro de un ratito, creo que yo lo tengo por acá, si no, creo que es en Génesis 45:5. Si alguno tiene Génesis 45:5, vamos a ver cómo Dios actúa, incluso en este caso que está buscando vos, que lo tenés. Sí. 45:5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora buscate 50-20, mientras yo explico. Fíjese que incluso esos celos que tenían el hermano, ustedes se conocen la historia, ¿no? Ajá. Los celos que tenían, porque su padre también, vamos a hizo excepción, vamos a decir, de sus hijos. A uno le dio la mejor ropita, se sintieron celos de esto, y todo esto lo llevó a qué? A que lo quisieran matar, ¿te acuerdas? Conoce a José. Pero fíjese lo que dice él, lo que decía José, que todo esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Por el fin de preservación. Fíjese, incluso Dios actuó. Ahí vemos la primera, la preservación, el cuidado de él, de José, porque tenía un propósito, que por medio de José iba a llevar a cabo algo. Pero acá vemos la concurrencia. Esos hermanos de José actuaron libremente. O Dios dijo, celo sobre ustedes, espíritu de celo y de maldad sobre ellos que vayan contra José. Dios tuvo que hacer algo para... No. Cada uno actuó de acuerdo a su propio. Ahora quiero que entienda, presta atención, porque en la concurrencia de Dios, Dios utiliza el pecado de las como... personas para llevar a cabo su Exactamente, providencia. como Judas dijo, espíritu de codicia sobre ti para vender a mi hijo. ¿Pasó así? No, él de su propio corazón tenía ya esa codicia adentro. Quizás crece un poco más con el tiempo, pero es así. Como siempre hablo yo de lo que sea, estamos hablando de la apostasía. Va viendo pasos y pasos y pasos y pasos hasta cuando va creciendo, ¿sí? Hasta la persona bueno, acá lo mismo, ya tenía esos Judas, solamente que al final terminó haciendo eso. Bueno, Dios no tiene que hacer nada, o sea, no es el autor de la maldad para poner, por eso que los que no entienden, vamos a decir, la divina providencia, en lo que no entienden, ¿cómo se llama esta materia que algunos se molestan? La soberanía de Dios, la predestinación, entran, vamos a decir, en un, ahí no me acuerdo si lo tengo acá, en una, y ellos creen, entran en el fatalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fatalismo dice, bueno, Dios creó todas las cosas, entonces yo no me preocupo, Dios dirige todo esto, Dios en su divina providencia,
Entonces hacemos como cada uno, total, Dios está gobernando todas las cosas, ¿sí? No es así, amados. O sea, no podemos creer en el fatalismo, cruzo el semáforo con toda porque Dios ya tiene todo predestinado, me tiro de acá del pináculo de cabeza porque todavía no me va a pasar nada, dice que sus ángeles va a mandar. Yo no puedo estar jugando y tentando a Dios, aunque verdad Dios dirige cada cosa, ¿sí? Pero quiero que entienda, cada uno, cada decisión que toma, nosotros somos agentes libres y responsables. Soberanía de Dios es verdad, responsabilidad del hombre también es verdad, no están separadas. Dios se vale, vamos a decir, esas causas secundarias, si quieren llamarle así, pecados, circunstancias, para llevar a cabo. Pero Él no es, vamos a decir, el autor del mal. La persona ya es así, solamente utiliza eso para llevar a cabo su plan divino. ¿Mm? Yo no quiero utilizar el ejemplo porque por ahí me puedo llegar a equivocar, pero utiliza lo que ya está ahí, el martillo es martillo, se utiliza para golpear, pero es así. Es como Dios se vale, se puede llegar a entender, entonces Dios no es el autor del mal. Y esta concurrencia abarca todo, abarca, incluso cuando Él gobierna, vamos a decir esto, incluso vamos a ver el gobierno también, Dios es el autor, controla todo, amado. Satanás no anda controlando, vamos a decir, el clima. Aunque sí puede hacerlo, sí, lo vemos en Job. Como tiró un rayo, hizo esas cosas. Pero Dios es el que está gobernando y cuidando cada cosa para llevar a cabo su plan. Y en esta concurrencia también lo hace, vamos a decir, con las leyes, escuche, que Él mismo estableció. Si Él quiere, vamos a decir, escuche, bueno, no, es un poco difícil esta materia, pero si Él quiere, vamos a decir, alguien está cortando un árbol y se le vuela, vamos a decir, el hacha y cae en el agua, ahí, y Dios quiere de alguna escucha, porque yo no quiero usar esta palabra, porque decir esta palabra por ahí me equivoco, pero decir violar las leyes, porque Él no viola las leyes, no es así esta materia, Él no está violando las leyes, pero esas leyes, si Él quiere hacer flotar esa hacha, la puede hacer. ¿Por qué? Significa que Él está gobernando todo porque Él creó todas esas cosas. Al fin y al cabo, escuche, usted y yo no sabemos cómo va a ser la nueva creación. Yo he escuchado por ahí muchos, no sé, soñadores que dicen que vamos a viajar de acá para allá como Adán, de un lado para el otro, y que vamos a tener la velocidad de Flash. Yo no lo sé cómo va a ser esas cosas, de verdad no lo sé. Hay relatos que a mí me llaman la atención, ejemplo el de Elías, que no sé, en una parte un carro no sé cuánto corría y se ve que Elías fue en una velocidad, llegó antes. Y no sé qué iría como 50, 70 kilómetros. La Biblia informa que pasó eso. No sabemos cómo lo hizo. Ahora no digo si esto con un ser caído puede hacer eso, como era Adán, no sé cómo sería. Entonces no lo sé cómo es. Pero estas leyes quizás no permanezcan siempre. No sé si me puedo entender. No estoy diciendo que va a ser así. Pero por ahora tenemos estas leyes, la gravedad y todas estas cosas. Pero las creó Dios. Si Dios quiere hacer flotar un hacha, la va a hacer flotar. Si Dios quiere separar, no sé, los átomos del agua, no sé si está bien la palabra y la separa, lo hace Dios. Porque Él fin lo creó. Entonces puede llegar a hacer eso. En esto es la concurrencia. Dios está en todos, amados, en todos. Dios te sale y dice, ay, me olvidé la llave. Y justo lo estaba esperando el ladrón en la esquina. O el auto que lo iba a atropellar. Dios está en cada cosa que nosotros no sabemos. ¿Cuántas veces Dios nos libró de cosas? Nos libró de personas, de relaciones que nosotros no sabíamos y nos iba a llevar a algo. Dios está en control de esa persona que quizá usted, vamos a decir de una forma quería, y Dios le puso algo a esa persona en su mente para que se vaya. ¿O por qué? Porque dice, esto es mío, sucede así, yo estoy en control. Entonces gobierna, pero Dios no es el autor del mal. Dios está preservando, Dios está cuidando y en su concurrencia hace eso. Porque todo lo que nos sucede a nosotros es para el bien de aquellos que aman. Romanos 8:28. 8:28. Ese es el texto de la divina providencia. Entonces Él es todo lo que hace, incluso entregar a su Hijo amado en la mano de pecadores. Entonces eso es lo que él se hace uso de todas las cosas. Entonces estas personas, el pecado, incluso de las leyes de la naturaleza para llevar a cabo su plan divino. Lo puede hacer como él quiera. Si quiere puede hacer caer fuego del cielo, lo hace cuando Elías ora, pero no es porque Elías ora, porque Dios mismo le dijo que iba a hacer eso. Y Dios descendió fuego del cielo.
para, ¿se acuerda? Consumir eso, que no me acuerdo si Yo creo que en Reyes. la mayoría, perdón, hago un aporte. Los pentecostales creen que la fuerza la tuvo Sí, fue sí, Elías ya lo porque sé, oró, sí, y sí, sí. entonces Elías es súper poderoso porque cuando él oró, entonces, pero ellos no entienden que fue Dios le dijo que orara por eso, pero el Señor ya tenía eso predispuesto. Ya el Señor lo iba a hacer. Orara Elías o no, igual el Señor ya lo iba a hacer. Ahí está, eso, por eso aclaré así un poquito para decir, lo amplié un poco más eso. Pero es así, Dios no está en el poder de la oración del ungido Elías, sino que Elías, ustedes lo ven, después de que todo lo que hizo, después el pobre se salía, tenía temor, se escondía. Sí, porque yo me acuerdo una vez en esa iglesia donde asistía que decía que debíamos orar para doblarle el brazo a Dios, porque uno en la oración le doblaba el brazo a Dios o lo hacía cambiar de parecer. Si él tenía pensado algo en la oración, si orábamos con fe y con mucha fuerza, el Señor cambiaba su decisión. Sí. Entonces la providencia era ahí, ellos no creían en la divina providencia, es un atributo que pues Podríamos acá. entrar un poco en ese tema, sí, pero lo voy a tocar por arriba y salgo. Si sucediera así, Dios no tiene, vos decir, voluntad propia. La voluntad de Dios depende de una criatura. ¿Se imagina usted un padre y una madre que dependa de la voluntad de sus hijos? ¡Quiero esto! Y dicen, no, no, entonces, sí, entonces vamos a hacer tu voluntad, hijo. O sea, no No, sería no, un Dios íntegro. claro, o sea, él no estaría gobernando todas las cosas. Él depende de que a ver qué quiere la criatura pecaminosa, porque Porque los deseos del hombre siempre, por más de buena intención, hay pecado. sí. Entonces, y él no sería soberano. Sería el hombre. Claro, sería el hombre tomando decisiones por Dios. Y Dios está sentado como un aladino a ver lo que Dios quiere. Perdón, lo que el hombre quiere. Entonces vamos a dejarlo ahí. La concurrencia, escuche, tenemos que entender esto. Lo que Dios hace, escuche, ya lo explico de nuevo. Dios no es el autor del pecado. Lo voy a repetir de nuevo. Cada cosa que Él lleva a cabo, llevándose por la eh, nuestra propia voluntad o decisiones o nuestro libre albedrío, no lo hace, ya lo expliqué varias veces, pero que para que quede bien claro, sin violar nuestras propias decisiones. ¿Sí? Eso lo hace en conjunto con nuestra propia decisión. Nosotros somos libres, no me decís, Dios, usted fue el responsable. Yo he escuchado a personas, escuchen, no es el tema, pero vamos a hablar del tema rápido, de la predestinación. Ah, Dios no me escogió. Me voy al infierno. ¿Qué? Ah, vos sí, pero yo conozco, sí, pero creo que cambió tu pensamiento. Pero conozco otra persona que le he hablado y sigue ahí. Digo, pero no, Dios es responsable. ¿Pero responsable de qué? En el día de juicio no vas a decirle, usted es responsable porque Él te está diciendo, yo digo, está tomando esta decisión. Si yo estoy diciendo tiempo de gracia, hoy venía Cristo, hay perdón de pecado. No quiero. Bueno, ¿quién está tomando la decisión? Vos mismo. Ahora se va a llevar a cabo la soberanía de Dios. No quiero meterme en este terreno por lo profundo. Pero esa persona, vamos a decir, no fue predestinada para el infierno, sí, pero al fin y al cabo esa misma persona tomó la decisión. Y Dios sigue siendo soberano. Ustedes saben, si Dios quiere escoger, escoge, si no, no, va siendo soberano. Entonces, pero el hombre toma esta propia decisión. Dios no le pone nada. Ya desde la caída están todos perdidos. Entonces, amado, todas estas cosas no de traer malos pensamientos para Dios. Tenemos que tener un pensamiento agradecido. Que en su amor, en su divina providencia, que aunque no es el tema, Dios nos escogió. O nos predestinó y nos sacó. Entonces, escuche, todo lo que hace, vamos a decir, un hombre caído, o sea, porque la voluntad, ustedes saben, por eso que yo no creo en el libre albedrío de la decisión. Dice, no, porque Dios me escogió. No. ¿Sabe por qué? Pues le voy a decir algo. Perdón, que Dios, perdón, que No me escogió. que yo tomé esta decisión por Jesucristo. No, porque aquellos que conocemos un poco esta doctrina, sabemos que el pecado, ¿qué hizo? Afectó todo, total depravación. La mente, la voluntad, todo está afectado. Nadie puede cumplir ese primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente. Tu corazón no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que hace el hombre caído
está haciendo, lo hace por su propia voluntad. Ahora si el pecado afectó, vamos a decir, está contaminado, la voluntad es la voluntad es la libertad que tenemos nosotros, no sé si se entiende, de hacer cosas. Eso es voluntad. Yo hago lo que quiero, o sea, tengo esta voluntad y la hago. Nadie va a violar mi voluntad. Bueno, es la libertad que tenemos. Ahora el problema, ¿cuál es? El hombre no quiere, está Claro, mal, pero esa voluntad que está contaminada, claro, muerta. con ese, pero los reformados dicen que no tenemos libre albedrío. Sí tenés libre albedrío, pero el problema es que tu voluntad está afectada por el pecado. Y claro que tenés libertad, lo que no tenés libertad para hacer lo que a Dios quiere. Todas tus decisiones son las que a vos te parecen, elegís un Dios para lo que a vos bien te place, no el verdadero Dios, porque tu voluntad no se somete a la que Dios dice. Sí, va a decir algo. Sí, iba a hacer como una pregunta o que se me aclarara eso que me llegó a la mente. O sea que el Señor dice que todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Todas las personas, dice el Señor, que Él dejó la ley en el corazón del hombre. Todo ser humano sabe que hay un Dios. Sí. Entonces, en su total depravación, su voluntad está contaminada y no puede tomar decisión por Dios, pero sabe que hay un Dios. Sí. O sea que un hombre, digámoslo así, si no, como dice esta persona que estás comentando de que, no, entonces no me escogió, pero él sí puede ir a ese Dios que sabe que existe y decirle, Dios, usted existe. Yo, si es verdad lo que dice el pastor, si es verdad, yo quiero que tenga misericordia de mí. Eso sí lo puede hacer todo ser humano, porque saben que hay un Dios, ¿o no? No, no puede hacerlo. O sea, si querés meterte en el terreno, me meto. No, no lo puede hacer porque la Biblia dice, creo que en Juan 6:44, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre le trajere. La palabra es arrastrada en el griego. Nadie. Pero por ejemplo este hombre, se le habló del Evangelio. Ahí está en la puerta el Evangelio que se le está abriendo para que ingrese. Sí, sí. A eso me Es refiero que yo yo. cuando hablo de evangelizar no toco el tema ese. Yo sé, a mí se me manda a llamar a la oveja perdida, a la moneda extraviada y al hijo pródigo. Yo no sé quién son. Yo, tic, 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 tic. Pero ahí entra la responsabilidad Bueno, del ese es el hombre. tema. A eso Yo no lo sé. Si la persona dice ahí, porque dice el Señor, ¿ustedes por qué no creéis? ¿No creéis? ¿Por qué? Porque no son, de mis hijos o de mi no rebaño. son mis ovejas. Mis ovejas. Dios tiene un rebaño de ovejas. No sabemos cuáles son. Ahí, escuche, está en esas palabras del Señor Jesucristo está la predestinación. Él sabía que no iba a creer. ¿Por qué no creen? Ah, porque no toman su libre libertad y me aceptan en su corazón. No, no creen, ¿sabe por qué? Le decía, ¿por qué? Porque entonces no son mis ovejas. No son mías, yo no las vine a llamar, te vengo ando llamando a mis ovejas que están extraviadas y perdidas en el mundo. Ya sabes cuáles son las tuyas. Usted cuando llama al perro Alma, le dice o el chao, o le dice cómo se llama la muñeca, o a este gatito negro, Negrito racista. negrito racista, y le da una forma y dice, miau, dice así, por interés, como sea, viene, pero ellos acuden, conocen a su amo, ¿sí? Es así. Entonces, no, el hombre, si querés meter el tema, no puede. Ahora es responsable, sí, se llama llamamiento general, que el llamado es para todo, y el hombre es Ahí responsable. entra la responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta persona que dice, no, si yo no soy predestinado, en ese momento está la puerta. Dios le está presentando, le está hablando. Sí. Él voluntariamente dice, no, no. Para mí como que hay una diferencia entre el que adentro suyo, como dijo la hermana, tiene la ley de Dios, sabe que existe un Dios, pero hay una diferencia entre el que le busca para que sea salvo y golpea, y el otro que busca excusas para decir, no, Dios no me eligió por esto, por aquello. ¿Por qué no haría? A ver que está hablando. Dios no, porque no quiere. Dios no me eligió. Es un acto de rebeldía. Exactamente, pero Pero ¿por qué? ama más su pecado. Ahí está eso. Ama Él la sabe oscuridad que la dentro misma sí luz. que Dios, el asunto es que el pecado está tan fuerte Tan ahí arraigado, sí. que no quiere. Pero para mí soltar. No quiere, división exacto, es porque ama esa. más el pecado, Sí, pero sabe que hay un sí, Dios. sí, sí. Entonces ahí entra la responsabilidad y es lo que Dios le va a pedir cuentas en ese Si esa momento. misma persona de la que estamos Dios tiene hablando, que romper eso, en hacerlo algún momento libre. baja la cabeza y entiende, yo pienso que Dios, o sea, sí lo puede salvar. Ah, si él se humilla, A sí. eso me refiero, porque Pero la él no. rebeldía y el pecado. Por Él eso. rebeldía es el sí. orgullo.
Claro, O sea, no quiere dejar... es que en vez de buscar la forma de decir, de pararse Clama. afuera de la Dios puerta, dice que a mí me salta al pasa esto, yo humilde. golpeé, Señor, por favor, Señor, Padre, de verdad, yo creo esto, pero mira acá la Biblia dice esto, Dios, ¿cómo puede ser entonces que no es para mí? Y así. Y si no está la otra persona que dice, no, ya está, o sea, es la culpa de Dios, porque Dios no me eligió. No. Entonces, es como que en vez de buscar la forma, Eso, buscar eso las me, excusas para no llegar a a eso me eso. refiero. Ahí entra su Es responsabilidad responsabilidad y del no hombre. Por puede eso culpar dije, a Dios. no, No. soberanía de Dios, Dios gobierna todo. Es Por- más, te voy a decir, dentro del gobierno de Dios uno, están los elegidos. El llamamiento eficaz. no, yo puedo aclarar una cosa. No Ah, puede, como dijo la hermana, no puede culpar a Dios. ¿Sabe por qué, hermana? Porque la conciencia le acusa de que sí existe y de que sí Claro. está equivocado. Es lo que yo la vez pasada les hablaba sobre que uno sabe cuando está en rebeldía. Y en vez de decir, uy, estoy en rebeldía, Dios, ¿cómo es? No, no me importa, no me importa, no me importa. Y no escucha y se tapa y se tapa y se endurece. Pero adentro uno sabe cuando está en rebeldía, cuando está en pecado. Claro. sí, es así. Eh, Podríamos hablar un poco más de eso, porque eso que están tocando los hermanos se llama de la predestinación. Bueno, también la divina providencia, si ustedes lo ven, yo me freno un poquitito de este estudio que tengo, pero ustedes ven la divina providencia, capítulo número 5 de nuestra confesión bautista del año 1689, van a encontrar, creo que 6 puntos que tocan sobre esto, sobre que fíjese el punto número 1, dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas y cosas de la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, y con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Escuche, ¿y para qué es todo esto? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Mm? Y acá más adelante, fíjese, todo lo que estamos hablando está resumido acá. Punto número 2. Aunque en relación a la presciencia y el decreto de Dios, a causa primero, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre, escuche, al azar A o por nadie al azar azar. y sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran, escuche, según la naturaleza de las causas secundarias. Acá estamos hablando. A causa de esas causas secundarias, él entra y dirige todo como él quiere, ¿sí? Y ya sea necesaria libre o contingentemente, ¿sí? Libremente lo puede hacer si quiere. Y en esto entra, amado, escuche, Satanás no hace lo que quiere. No. Los ángeles caídos tampoco hacen lo que quiere. Incluso son gobernables. ¿A dónde vas? Y ahora el tema, si alguno, bueno, ustedes saben, el tema de Job. Ahí entramos ahí, fíjese, él gobierna todas estas cosas, incluso por las causas secundarias o por la misma creación que él tiene. En el libro de Job vemos que, escuche, ¿se acuerdan los caldeos y los sabeos? Está Job tranquilo, él se levantaba como todo padre y madre que hace en la mañana, ora, agradece todo y pide Sus hijos. por sus hijos, nunca están fuera de esa oración, los que tienen, y si no pidan por sus hijos espirituales, pero van a estar ahí siempre. Entonces él hacía eso, siempre orando por si acaso, o sea, quizás sabía que eran pecadores, porque se ve que estaban de fiesta, y en un momento nada sabía, estamos hablando de la divina providencia y la concurrencia de Dios, algo pasaba afuera, allá arriba, estaba el creador y estaba Satanás, dice: ¿de dónde vienes? Y vamos a decir, Satanás fue a decirle: necesito que me lo des a Job. Vamos a decir, ¿quién inició la conversación? Dijo: ¿de dónde vienes? El Señor. ¿Y a dónde vas? Y le dijo: no, eso por ese peregrino. ¿De dónde viene? ¿A dónde vas? Dijo: ¿de dónde vienes? ¿Y quién fue que le dijo: ¿has visto a mis siervos? ¿Quién fue que lo señaló o lo señaló? Fue Dios, dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Él ya lo tenía, mira, dijo, y él de una forma parafraseando le dijo: sí, pero vos lo tenés cercado. Si en tu divina providencia lo tenés cuidado, así cualquiera puede decir: amén, gloria a Dios. Pero yo lo estoy parafraseando. Sácale un poquito el escudo protector que le tenés y déjame entrar un poquito a mí y vamos a ver si no te maldice. Voy a tocar todo lo que él más quiera. Seres queridos, bienes, todas las bendiciones que tú le has dado y cuidado a él. Vamos a probar, Pero a tentarlo. Pero Dios estaba en control. ahí Job era un fiel. Había sido probado Job. Sí. Otra cosa es que vengan esas situaciones
le vengan a uno por consecuencia del pecado. Eso es Ah, otra no, cosa. eso es otra situación, Eso sí, ya es sí. otra situación. No, eso es otra situación también, sí, 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 otra situación. Pero el tema es estos caldeos y estos sabeos. Escuche, Dios tenía, ellos, vamos a decir, Dios vino y dijo, espíritu de codicia, ven toda esa gente que tiene rica allá y bella. No, ellos actuaron bajo su propia voluntad, ¿o no? Ajá, su propio Fueron pensamiento. agentes morales libres. Dios no violó, vamos a decir, La su conciencia. conciencia, ¿sí? ¿Cuál era su conciencia? Bueno, piratear, robar y enriquecerse ilícitamente, ¿no? Bajo los bienes de otras personas. Pero ese era el pecado de ellos, Dios no tuvo que hacer nada. Pero Dios se valió, o Satanás también, porque también fue un instrumento que Satanás Utilizó utilizó, y Satanás utiliza a sus a propios sus hijos hijos, ajá. para venir a probar, tentar a ver con los hijos de Job. Pero fíjese todo, no, yo no creo que hay mejor libro para poder entender que el de Job, donde se ve claramente todo esto ahí. Pero digo que nada pasa sin que el Señor o Mm. sea, que no pase por el Señor todo lo que nos pasa y a veces a uno se le olvida. Pero cuando en cada situación recordemos y pensemos, Señor, usted está ahí, como dices tú, usted está detrás de todo esto, Mm. a veces puedo causar una molestia y decir, ah, Señor, ¿por qué? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ayúdeme y deme las fuerzas. O pasarla más rápido, con facilidad sabiendo que Él está ahí. No hay nada fuera de su control. Yo creo que ahí, para mí, siempre dije la soberanía de Dios es la almohada que, o sea, En la toma, soberanía, el alma que descansa la conciencia del sí, hombre. vamos a decir, apoyándome un poco en los Es más fácil de pensamientos pasar la puritanos. prueba como... Claro, porque no se va. Pero voy a decir, ay, señor, porque es difícil que pase la cosa y usted, ¿y pero por Y qué pero usted no ve? Cuando, para mí me fue más fácil, o sea, pasar esto. Ahora vamos a ver, eso eran los saduceos y perdón, que digo, los caldeos y los sabeos. Su plan enriquecerse ilícitamente. Ahora había otra persona, bueno, otro ángel caído que es Satanás. ¿Cuál era el propósito de él? Es desacreditar a Dios. Siempre fue de principio, con que Dios dijo. Entonces, engañar, matar, robar, destruir, estaba ahí. Y era probarle, vamos a decir, que no existen hombres fieles. Todos te sirven por un propósito, por lo que le das. Y Dios iba, aunque Job pecó, escuche, Job pecó, no entendía, no tenía, como digo hace años, no tenía libro de teología sistemática, no tenía libro catecismo para la película de Divina No tenía el Providencia, Nuevo no Testamento. había nada, con lo que Dios sabía que existía el Señor y aparentemente sabía porque él hacía sacrificios. Entonces venía de alguna descendencia que no sabemos. Pero el asunto que estaba ahí, iba a ser probado, puede ser 1 Pedro 1, creo que 6 7 que nuestra fe va a ser probada para ser hallada como oro. Se iba a ser probada. Todos estaban ahí, cada uno, Satanás, que libremente queriendo desacreditar a Dios, los caldeos que matar, robar, destruir, enriquecerse, no sabe nada de lo que está pasando ahí, pero ellos quieren ahí las cosas terrenales y Dios está en control. Todo está sucediendo ahí y hay un siervo ahí que no entiende lo que sucede, nadie le está diciendo, che, mirá, ¿cuántas veces usted, tanto acá, vos te digo, mirá, esto es una prueba, esto es pecado, digo, fíjate, la forma, no tenía nadie que le venga a decir eso, y aún así lo vemos que dentro de todo se mantuvo, ¿sí? No fue perfecto, vamos a decir, pero vemos que Dios, ahí estaba Dios en control de todas esas cosas. Y más adelante, cuando Él le habla. Entonces, vemos ahí, vas a decir, Dios mismo actuando en esa concurrencia por esos agentes secundarios, si quiere decirle. Sí, voy a seguir otro ejemplo, si no, no me da tiempo. Isaías 10, versículos 5 al 7. Yo realmente, si alguno lo quiere leer, lo lee, pero si no, yo voy a hablar un poco. De Isaías 10, versículos 5 al 7. El contexto de Isaías. ¿Lo tenés o lo explico un Sí, poco? lo tengo. Bueno, Isaías capítulo entonces 10, versículo 5 al versículo número 7. Dice, oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira, y mandárele contra una gente fementida, es que esta versión es diferente. Está bien, no importa. Bueno, dice, oh Asur, vara, bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandé contra una gente fementida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré
para que quite despojos y arrebate presa, y que le ponga a ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. El contexto es así. Escuche, otra vez la concurrencia de Dios. Esta gente que es azul, que aparece ahí, son los asirios. Gente que quería que, bueno, otra vez lo mismo, con Job, despojar las cosas, enriquecerse, ¿sí? Ese tenían eso, querían conquistar naciones, eso es lo que querían hacer. Ahora, escuche, ellos eran instrumento o la vara, vamos a decir, con lo que Dios iba a disciplinar. ¿A quién? A su pueblo pecaminoso. El pueblo había pecado, como siempre hacía, y Dios se valía, ¿se acuerdan el ejemplo que yo doy de Habacuc? Ah, Señor, queremos justicia. Le dice, sí, como que no, Habacuc, voy a empezar por vos, este pueblo. ¿Cómo? Va a decir, sí, bueno, es así. Dios al que ama, disciplina. Ahí vemos un poco de la concurrencia de Dios. A veces Dios va a utilizar personas o situaciones. En este caso está usando ¿qué? A Asiria, la vara, vamos a decir, con la que va a castigar a su pueblo desobediente. Ahí vemos, estamos hablando, si se están perdiendo, por evidencia de Dios, la concurrencia de Dios, donde Dios, valiéndose de personas, agentes morales, situaciones, codicia, lo que sea, 30 monedas de plata para vender a Jesús. Uy, qué malo, sí, pero el propósito es que de ahí lo iban a entregar y iba a venir, iba a morir por nuestros pecados, por aquí tenía que entregarlo. ¿Sí? O sea, entonces así, estos asirios entonces querían robar y destruir. Y que dice el profeta Isaías, ellos no lo verán así. O sea, ¿cómo es? Ellos no saben que están diciendo, como decía, creo que Salmo 2, usted me ayuda, pero yo no me acuerdo, que decía que ellos, si se hubieran sabido lo que hacían cuando entregaban vamos a decirle que iba a morir por tus pecados, no lo hubieran hecho, algo así es una parte, ¿no? No lo hubieran hecho. Bueno, aunque no lo verá Asiria así. Ellos no dije, lo que quiere decir Isaías, parafraseando, es así. Ah, Dios pone en nuestra mente un espíritu de robar, entonces vamos a robarle porque Dios está gobernando. Los asirios no. El mundano se comporta como se tiene que comportar y Dios obra a través de eso. Pero más adelante, yo no me acuerdo si ahí en Isaías lo explica, que esta gente no iba a quedar impune. Claro, el Señor también, ellos serían también responsables por su propio Dios pecado. los va a utilizar, pero como Judas no va a quedar impune, porque Dios utiliza esa maldad que ellos tienen, pero para llevar a cabo a aquellos que ama, los va a castigar. O sea que de alguna manera mi pecado, a veces el Señor lo puede usar para formar a otra persona, Sí. pero también a mí me va a pedir cuentas por ese pecado que está usando el mismo Señor para formar a otra persona, o sea, Sí. es así. Sí, es así. Dios se vale de la situación, incluso vamos a decir dentro del pueblo de Él. Utiliza personas para forjarnos a nosotros, pero nosotros somos responsables de nuestros pecados. ¿Sí? Es así. Pero el asunto es que Dios está gobernando todas las cosas. Y dice Isaías que más adelante que no le iba a pasar por alto estas cosas a Siria. Pero su pueblo sí iba a sufrir, iba a padecer, pero siempre Él lo iba a tener en cuidado cuando se arrepintieran y salieran. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a decir que hacemos, tanto nos movemos, comemos, respiramos, está siendo gobernado por Dios. En Hechos 2.23, por favor, si me lo pueden leer, porque este es un textazo. Este sí que es un textazo. Ya estamos por terminar. 2.23, aquí lo tengo marcado como soberanía, ¿sí? Claro, porque es el texto. Solo el 23. A ver si lo sí, ¿querés A leer? esta entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ahí está. Entonces a este dice esa versión. Entregado por el determinado consejo. Ahí está. ¿Entregado por qué? Determinado consejo. Por el determinado consejo. Se llama soberanía de Dios. Y presencia. Y presencia de Dios. O sea, ¿quién fue que entregó al Cordero del mundo que quita al Cordero que quita el pecado del mundo? Dios. ¿Quién fue que dice, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda?
Entonces, ¿quién dice? Dios. Dios fue el que entregó. El hombre no fue. Dios entrega a su propio Hijo. No hay mayor amor que eso. Dios ha entregado. Ahora eso es soberanía de Dios. Dios dice. Entonces Jesucristo también, nadie le sacó. Él mismo dio su vida. Tenía control sobre su vida. Nadie me la quita. Nadie me la arrebata. Yo mismo la voy a dar. Está en control de todas estas cosas. Pero pues, él mismo dijo que lo que Pilato dijo, todo lo único que haces es porque se te concede desde el cielo. Algo así que le dijo. El único poder que tiene sobre mí. Entonces, soberanía de Dios. Ya diferenciamos. ¿Ves cuando digo, me han escuchado ustedes muchas veces, aunque no lo entiendan, yo digo, ¿puedo separar el pecado y la persona? ¿Me han escuchado eso? Pero no, claro, usted me ve a mí, que yo pequé, yo caí. Pero el asunto es que yo digo algo así y fracciono, veo pecado, veo persona. La persona sigue siendo, digo, no te preocupes vos, que vos sos inocente y vos no sos responsable. ¿Sabés quién es malo? El pecado que está ahí, ¿eh? Pero vos quedate tranquila que... No, usted es responsable. Solo que quiero decir, yo estoy hablando con el pecado porque sé que el pecado está ahí, pero la persona es responsable. No sé si se puede entender, pero puedo separar la maldad del pecado y la responsabilidad de la persona. Escucha acá, lo voy a hacer acá. Yo no lo voy a hacer yo. La Biblia dice, ¿quién fue, vamos a decir, que entregó? Dios. Dios. Pero ¿quién es el responsable? El hombre. El hombre. Dios se valió de esta maldad. Creo que el pecado de ellos era el celo y la envidia. Es algo horrible cuando una persona tiene celo. ¿Por qué tenían celo? Fíjese que lo entregaron por celos, por envidia, porque él hablaba, sabía, por lo que sea. Cuando usted tiene celo y envidia es un fuego terrible que consume. Entonces lo entregaron por eso. Y también por sus intereses que el Señor continuamente, ustedes saben, lo vivía exponiendo. Y todo eso lo llevó a la cruz, Señor. Pero ellos lo entregaron. Ahora, fíjese, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, es responsable. ¿Quería decir algo o no? ¿No? Entonces, esto, amados, no quiere decir que yo soy libre de culpa. Entonces Dios es el autor de todas las cosas. Yo lo que hice fue, y ahí caemos en Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 dice, ¿se acuerda que en la parte le dice como que, entonces qué diremos? Que vamos a decir como que Dios es culpable o algo así. Pues si Dios no me predestinó, están en el capítulo 9 de Romanos, hablando de la predestinación. Entonces no es así, es como sentar a Dios en el banquillo y decirle cosas a Dios. No, yo sigo siendo responsable, porque yo te doy la gente libre, ¿sí? Moralmente tomó decisiones libres. Nadie le dijo nada a eso. Las personas por su propio pecado tomaron decisiones. Ya lo dije muchas veces. Nadie toma decisiones, o vamos a decir, como le decía hace rato, usted no amanece ebrio o drogado por así. Usted no se despierta un día diciendo, ¡ay! ¿Y forniqué con este? ¿Cómo sucedió? Sucedió porque ya en su mente empezó a trabajar eso. De a poco el pecado empieza así hasta cuando coincide algo. Bueno, es así. Entonces tenemos la libertad, la voluntad. Esa voluntad, el asunto es que esa voluntad está afectada por el pecado. Y esta gente que vemos ahí actuó libremente, como Judas, y Dios se vale de estas personas para llevar el acto o el plan de redentor. ¿Sí? En eso estamos viendo, si lo entienden, la concurrencia de Dios. Ya voy a terminar porque esta es la parte más difícil. ¿Sí? Entonces, el pecado quiero que entienda que afectó todo nuestro ser, incluso nuestra voluntad y todo eso. Lamentablemente las personas... Y me dice, pero cuando alguien hace algo bueno, bueno, porque vamos a decir, Dios puso la ley dentro de su corazón y las cosas que por ahí hace fue porque todavía queda la ley en su corazón, como dice Romanos 2, 14 y 15. ¿Sí? Pero nunca lo hace para glorificar a Dios en las cosas que puede llegar a hacer. Ahora vamos a ir por la parte 3. ¿Qué dije? Ya con esto termino que es más corto. Este era el más largo. Y tenemos mucho para hablar, aunque no lo crea. Mire, acá tenía todo esto para hablar y no lo hablé. El gobierno. Entonces terminamos con esto. Entonces primero la preservación, el segundo. La concurrencia que estuvimos abriendo. Y el gobierno. Igual creo que se está grabando. El gobierno de Dios. ¿El 3? Sí. El gobierno de Dios está ahí. Si lo quieren leer. Okay. En el punto número 1, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? Es el Es el poder de Dios.
¿Qué cosa? Omnipotente y presente en Y todo lugar. omnipresente de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hace? Por el cual con su mano sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y en fin, todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. Y ahí está. Entonces, el gobierno de Dios. Dios, escuche, está gobernando. No es que Satanás está gobernando, Satanás está reinando. Bueno, en este mundo caído es el príncipe, dice 1 Juan 5:19, ¿sí? Pero gobierna y dirige los corazones de sus hijos, ¿sí? Aquellos seres que, o sea, con nosotros estamos muertos en delito y pecado, ¿sí? El pecado reinaba en nuestros corazones. Pero Dios sigue gobernando, a pesar, escuche, que Él está acá, vamos a decir, como león rugiente, Dios sigue gobernando. No es que Él está acá y Dios está allá. Y esto no es un yin y el yang, ¿eh? No sé si conocen eso. El bueno y el malo. No, acá que está el bien y el mal. Si hubiera existiera el bien y el mal en la soberanía de Dios, estamos perdidos. Porque significa que hay un poder como este de fuerte entre que ambos pelean a ver quién va a ganar. Acá hay una mano vencedora y poderosa nada más, es la de Dios. ¿Y cuáles son los que ponen eso, pastor? Que hay una imagen que tienen que ponen así, así como haciendo fuerza de mano y a un lado Satanás y al otro lado No. Cristo. ¿Sí? ¿Hay una imagen así? ¿En serio? No. ¿Están así? Haciendo No, fuerza. no, voy a explicar. Bueno, si lo vieron, no sé de dónde lo vieron, pero yo cada día me asombro de cada cosa, la otra vez no me Lo acuerdo ponen a cómo. veces en Facebook. No, está mal, explica esto. Porque si fuera así, Sí, quiere decir que el enemigo puede ganar. claro, puede Que ser están que al mismo tiene nivel. fuerza de ganar. No. Por eso dije, cuando digo, Dios permitió, yo de una vez di en un programa radial de un pastor que llamaba supralzarismo e infralzarismo. Yo di mi posición que a muchos no les gusta, no le voy a decir sin ningún problema. Se llama supralzarismo. Y muchos dicen, no, Dios es malo. No, porque claro, el infra parece ser más bueno. Pero Dios, el supra, levanta la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué sucede? No, yo le dije, no es que Dios permite. Dios decreta. Si Dios permitiera, vamos a decir, es porque de alguna forma Él no tiene el control de alguien todo. está, si alguien está, veo con esa persona que insiste, vamos a salir, vamos a tomar café, vamos a salir, y insiste, y tanto que insiste que por ahí la persona cede. Acá no hay que Dios y la persona le permite hacer algo. Dios dice no y no. Y se terminó. Y que no, ¡pum! Fumado. Él está en control de todo. Entonces, Dios no es que permite, Dios decreta. Y todas esas cosas que suceden porque Él las decretó. Entonces, eso es importante, que no acá pulseadas, que le pulse, no. Y ahí podríamos hablar de la oración. ¿Para qué orar si Dios decreta todo? Esos son otros temas. ¿Sí? Dios mandó que oráramos y también es un medio y es un fin, un elemento de gracia por el cual Dios trabaja en nosotros, la humildad, pedir cosas, todas esas cosas, agradecer, todas esas cosas que no nos dijimos solo que tenemos que pedirle a Él cada cosa, Señor, concede, no hace depender de Él. Ajá. Pero vamos a decir, estas personas que creen en el fatalismo, dicen, ¿para qué vamos a hacer esto si Dios gobierna? No es así. Entonces, y así, no quiero caer en esa respuesta tan simplista, porque es muy simplista, pero bueno. Pero también si no tuviéramos respuesta, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque Dios nos mandó. Acá está escrito, aunque no lo entienda. Es muy simplista, pero estamos tratando de abarcar un poco más. Pero el gobierno de Dios, entonces, es la actividad de Dios, escuche, para como Dios llega a cabo ese plan divino. Las cosas no se dirigen por sí solas. Creo que dice 1 Corintios que el Señor, y esto algunos no lo creen, aunque no lo crean, que Jesucristo está reinando. Dice, no, cuando venga la nueva Jerusalén, allá va a reinar por 1000 años. No, dice 1 Corintios que Jesucristo está reinando y cuando venga va a entregar todas las cosas a su Padre. Hay un mandato, que lo digo siempre, presidencial, 4 años. Usted cuando deja de gobernar, ¿qué hace? Entrega. Acá se le pone una bandera argentina al otro y le da como un palito. Palito, no sé cómo se llama, el bastón. Sí, el cetro, esa cosa, no sé qué dice. Eso. El bastón presidencial, ese. La carga. Sí, tomá, hacete responsable. Entonces, ya destruí todo. Yo me quedé con la plata. Sí. Bueno, es así. Pero Jesucristo está reinando, dice 1 Corintios, dice,
que Él está reinando. Entonces está gobernando. Entonces cuando hablamos de este gobierno de Dios, Jesucristo está llevando a cabo todas las cosas. Escuche, en nuestra confesión podríamos hablar mucho de estas cosas. Incluso acá incluso habla también de cómo Dios mantiene todas las cosas, dirige todas las cosas, ¿sí? Pero en el punto vamos a decir que hay una parte, creo que fíjese, en el punto número 5 que dice así, creo que es el 5, dice así, 6 dice, que no, 5 o 5, para, denme un segundito, que los perritos me... En la parte del punto número 5 dice así, para otros fines santo y justo, por consiguiente todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. En la última parte del subpunto número 5, lo que quiero decir es que Dios tiene cuidado de qué? De su iglesia. Fíjense en la última parte. Por El su 7. designio, para su gloria y para el bien de ellos. Todo lo que Él está dirigiendo, porque no me da tiempo de hablar de la confesión, pero sí quería resaltar ese párrafo, la última parte del párrafo número 5. Todos aquellos elegidos está haciendo... ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque quiero que entiendan esto. Todo lo que sucede, no importa si se cae un cabello, nos quedamos calvos o lo que sucede. Mira, enfermedades, sí, enfermedades porque no le estabas buscando y entonces Dios te tiró ahí. Trabajo, sí, pelo, porque quizás que podía ser como Absalón con terrible pelo. Sobrepeso, sí, porque si fuera más delgada vos estarías seduciendo a los hombres y tenés ese pecado. Dios está en control de cada célula, de cada cosa de nosotros, no sabemos. Entonces nosotros por ahí, nuestro pecado, nuestras cosas, no lo entendemos. ¿Te acuerdas del ejemplo que di hace años de ese que está, la mamá que está cosiendo? Yo me acuerdo que conocí a alguien que tenía un cosito redondo y cosía. Y cosía, y yo para abajo lo único que me mostró veía un montón de hilos que caían para abajo. Yo lo vi, no es un cuento. No me acuerdo, es una cosa redonda. Y cuando me mostraba, me mostró que estaba haciendo un dragón. Me gustaban las cosas de artes marciales. Y yo veía y digo, es como si vos mirás abajo de un desastre, así. Bueno, lo que sucede es así, Dios está trabajando desde el cielo, nosotros abajo no vemos, no entendemos nada. Así, vemos un montón de puntos que no tienen ningún sentido. Y un Los desorden colores, de sí. hilo. Cuando vamos arriba vamos a entender. El ejemplo del pan que di, cuando usted hace un pan, dice, Dios no es que dice, toma pan, pero si usted entendiera que para hacer el pan necesita un poquito de sal, un poquito de agua caliente, levadura, harina, trabajar, golpear y golpear la masa, ¡ay! Y golpea y la estira de acá y no está terminada, y después ¡pum! La deja leudar un poco y la agarra y le pone al horno. Ahí y hasta cuando está preparado. Bueno, Dios trabaja así en cada cosa. Cada cosa que está en nuestra vida es una sal, un poco de agua, un par de golpes sobre la mesa para que se haga, un poco de falta de harina y falta el fueguito para que te cosas bien, para que mi imagen de mi hijo se forme. Y el fueguito son las pruebas. ¿Se puede entender? Entonces, sí, sería más fácil así. Uy, sí, la Ya, verdad, sí. fuera pecado. No, Sí. Dios está trabajando, ¿sí? Y en todo esto podemos ver y apreciar. Escucha, nosotros sentamos ahí, ¿saben que nos centramos siempre como naturaleza caída? O sea, el pecado no redimidos somos, pero todavía el pecado que está ahí, siempre tenemos la mala costumbre de, escuche, usted pintó acá la cosa y si hay una manchita, ¿qué pasa? Es lo que vemos más. Nos centramos en esas cositas y no todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Claro, pero no se enfoca en el pecado porque en el sentido es lo que nos aparta de Dios, por lo menos en mi caso, yo a mí me cansa el pecado, uno quisiera que ya no estuviera porque es esa mancha que ensucia nuestro caminar, como hablaste el domingo de ese domingo del camino a la santidad, es lo que nos ensucia las vestiduras y uno sabemos que no es por obras, pero ya cuando somos salvos debemos hacer esas buenas obras y las ensuciamos con el pecado. Entonces, claro, es ese punto que uno se ve siempre. Y bueno, uno dice, bueno, gracias al Señor por Jesucristo porque lo miramos a Él, porque si fuera por nosotros uno estaría ya de depresión, deprimido. Sí, es así. Entonces tenemos que entender eso, amados, que el gobierno de Dios, Dios está en gobierno de todo. Ese es el último punto, o sea que estaba ahí de entrada. Así que espero que haya entendido que son algunas... Yo no digo que doctrinalmente sea
difícil de entender. Cualquiera por la fe puede entender esto. El asunto es cuando vienen las cosas y las pruebas, ¿sí? Entonces el gobierno de Dios, escuche, ¿en qué se enfoca? Dios, esto es importante que lo diga. Dios aquellos que gobiernan y Dios no está gobernando, vamos a decir, de acuerdo, vamos a decir, porque el texto para desenfocar la doctrina sana, los malos pastores siempre tienen. No sé qué me acuerdo, hay un texto creo de un salmo que dice que Dios concederá todos los deseos de tu corazón, dice. Y entonces, Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ese es el texto que le encanta a ella. Sí. El asunto es que si usted tiene un corazón regenerado y un corazón nuevo, usted se va a deleitar en lo que Dios quiere. Amén, así es. Porque Pero- los deseos del corazón pero ya van a cree ser que, conforme alineados a claro, los del Señor. pero el pastor impío y codicioso de la prosperidad, ¿qué dice? Que yo, entonces Dios está viendo a ver qué quieres, hijo mío. Veo con alguien, no sé, lo que sea. Usted quiere complacer algo y quiere regalar lo que él quiere. Algo así, ¿no? Pero acá no es. En el gobierno de Dios, vamos a decir, Él gobierna todas las cosas, pero de acuerdo a su fin y su propósito. Si la persona tiene que sufrir y padecer y va a ser así. ¿Y quién más lo conoce? Pregúntenle un día al Señor Jesucristo, que Él por el sufrimiento aprendió, que vimos a la obediencia, llevó una cruz, murió, pero para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Y es así. Entonces el propósito principal de todo esto, ¿cuál es? Bueno, llevar a cabo el plan que Él tiene y todas estas cosas para glorificarlo a Él. Amén. Es así. Y Él está gobernando todas las cosas. Como dice Romanos 11, para Él sea la gloria. Entonces es así. Él está reinando ahora. Incluso está reinando el Señor Jesucristo. Mire, si quiere un poco acá tiene la confesión, la pueden mirar, yo no la voy a chequear. Pero vamos a orar, el tiempo se nos ha acabado. Ay, me salió como en tu país. Me decía, el tiempo se me acabó. Dije como una hermana que no está presente que dice, el tiempo se nos ha acabado. Pero fue sin querer. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque sabe que para mí es una de las, no sé cómo decirle, de los estudios, de poder llegar a entender un poco de usted, cuando estudiamos un poco, Señor, cómo usted lleva a cabo. Qué gran consuelo, Señor, saber de que usted no nos salvó y nos dejó, Señor, ahí, a que nos sostuviéramos nosotros mismos, Señor. Que incluso como cristianos, Señor, yo no creo que ningún padre o una madre concibe un hijo y una hija y le dice, bueno, yo ya te tuve, ahora empezá a crecer. Y tenés un mes o dos y los deja. Aunque he visto, Señor, en la maldad de muchas mujeres hacer eso. Pero usted no lo hace, Señor, usted nos sostiene, usted dirige cada cosa, Señor. Usted gobierna cada cosa, Señor, con su mano y la va llevando hacia el plan que usted tiene, Señor. Usted controla, Señor, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, tanto en el cielo como en la tierra, Señor. Así que le agradecemos, Señor, Señor, que sabemos que en su mano está tanto la vida como la muerte, la pobreza como la riqueza, tanto la fertilidad como la esterilidad, Señor, la comida y la bebida. Entonces le pedimos, Señor, que usted nos esté dando todas esas cosas, Señor, como tengo que ver también en el último estudio, los últimos estudios que me faltan de Hebreos, Señor, que usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Entonces le agradecemos, Señor, por eso, Señor, le pedimos, Señor, que en sus manos, Señor, nos lleve y en su gracia, Señor, hasta donde, Señor, queremos ir, que usted nos llamó, Señor, en su divina providencia, es estar con usted por los siglos de los siglos, Señor. Le agradecemos todo esto y como siempre decimos, Señor, gracias. Amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Bueno, gloria a Dios.